Buenas, mi gente. Hoy vamos a leer un ensayo de Margaret Yourcenar, Tono y lenguaje en la novela histórica. Y un saludo para Erika, que pagó por este libro en su momento y aún le debo la plata y se la pagaré en su respectivo momento. Perdón por la demora. Ok. Tono y lenguaje en la novela histórica. No se ha puesto bastante de relieve que, aun cuando poseamos del pasado una masa enorme de documentos escritos y de documentos visuales, nada en cambio nos queda de las voces antes de los primeros y gangosos fonógrafos del siglo XIX. Más aún, en todo aquello que significa representación de la palabra, nada o casi nada fue hecho antes de ciertos grandes novelistas o dramaturgos del XIX. Entiendo por ello que fueron los primeros en poner por escrito la conversación, con su espontaneidad, su incoherencia lógica, sus complejos rodeos, sus lagunas y sus sobreentendidos, sin hacerla pasar por la estilización trágica o cómica, ni por la explosión lírica. Ni la antigüedad ni ninguno de los siglos intermedios nos ofrecen algo equivalente a una conversación, como la de Pedro Besukhov y el príncipe Andrés en Tolstoy, ni la de Rosmer de Ibsen con Rebecca West y su cauteloso cuñado, ni tampoco, a los dos extremos de la cadena, lo equivalente a la palabra de Batruin explicándole a Lucien su visión de la vida, o al breve intercambio de frases entre Marcel y el médico que acaba de auscular a su abuela. La transcripción de palabras en términos de puro realismo, sin emplear ninguna clase de La transcripción de palabras en términos de puro realismo, sin emplear ninguna clase de formas indirectas, es curiosamente contemporánea de esos dos medios mecánicos de reproducción del objeto, al cual como son el fonógrafo y la fotografía. Mutatis mutandis. Las mismas observaciones valen para la palabra no pronunciada, que se forma dentro de nosotros bajo el choque inmediato del acontecimiento, como por ejemplo las impresiones de Rastignac contemplando París desde lo alto del Père Lachaise, o las sensaciones del príncipe André herido en Austerlitz, o los últimos pensamientos que le pasan por la mente a Ana Karenina. De ahí se deduce que la representación de esas diferentes formas no estilizadas de la palabra constituye, en todo esfuerzo de recreación novelesca del pasado, un escollo gigantesco. Incluso uno puede preguntarse si el empleo, con este fin, de los medios de la novela tal y como se elaboró en la Europa del siglo XIX y a principios del XX no será un contrasentido y si, en particular, el hecho de que los mismos antiguos no dejaran nada que se le parezca no prueba que esa forma de hacer literatura se adapta muy mal a la vocación de la sensibilidad antigua. Volvamos a examinar los textos literarios de donde salen, por decirlo así, sonidos y ritmos hablados, dentro del periodo que va, a muy grandes rasgos, desde Pericles hasta Juliano, el apóstata, o sea, alrededor de 8 siglos. El diálogo filosófico fue, por excelencia, un género griego, y después latino, por imitación. Las convenciones literarias van en él acompañadas, naturalmente, de convenciones dialécticas. Solo en algunos breves pasajes, por aquí y por allá, destinados a distraer al lector y, a menudo, en preludios o epílogos, introduce Platón con un arte admirable, e insisto sobre la palabra arte, algunos breves intercambios que podrían ser lo de una conversación normal, como en el Fedro supongo, una conversación normal. Los trágicos, por definición, utilizan el estilo trágico, a menudo nacido de gritos y términos arcaicos de la lengua épica. Los diálogos de la comedia se acantonan o bien en la lengua del pueblo llano. Se podría escribir todo un ensayo sobre la divertida condescendencia del autor cómico de todos los tiempos cuando reproduce a su manera el hablar popular. O bien, con menos frecuencia, en la parodia del lenguaje pulido, tal como el público cree que se habla. Las palabras del Sócrates que escribió Las nubes se parece a las del filósofo, como podrían parecerse unas réplicas de Bergson o de Gabriel Marcel, traducidas por un cantante.
Medrando y Terencio prestan a sus personajes un lenguaje de correspondencia burguesa y un tanto descolorida que después imitaría un poco por todas partes la alta comedia del 17 y el 18, y que jamás se habló a no ser en el teatro. El mimo nos ofrece palabras de una precisión realista exquisita, pero de nuevo basada en la condescendencia irónica. Herondas y Teócrito miran a sus proxenetas y alcahuetas olímpicamente. La novela picaresca, de la que solo nos quedan dos ejemplos, Petronio y Apuleyo, tan pronto tienen las mismas limitaciones que el mimo como las de la historieta o el cuento. Ciertos poetas elegíacos o líricos nos informan sobre el tono hablado, gritado o cantado de la emoción. Sentimos que tal grito de pasión en La maga de Teócrito debió ser proferido de esa manera. Incluso hay obras literarias como El arte de amar de Ovidio, que nos restituyen sin duda algo del tono empleado en la conversación galante, y esto tanto más cuanto que esta última es convencional. Los epigramistas griegos abren aquí y allá una perspectiva relámpago. 6 versos de Calímaco, resumen de lo que pudo pensar y por tanto decir un intelectual al enfrentarse con el suicidio. El esclavo extranjero que pide ser enterrado según sus propios ritos, era un epigrama de Dioscórides. Pudo hablar poco más o menos de ese modo, pero encontramos de nuevo esa decantación, que es la característica, por lo demás admirable, de la literatura antigua. El poeta desempeña el papel de filtro, los satíricos exageran profesionalmente. Ciertos epigramas de Marcial nos dan el tono de los cotilleos de Roma. La, la andanada de injurias que Catulo dirige a César debió salir de la boca de muchos partidarios de Pompeyo, pero esas obscenidades también medidas son asimismo literatura. También los historiadores simplifican y esquematizan alejándose ya que no de los hechos, quién los había escrito mejor que Tucídides, si al menos de la algarabía de palabras en torno a los hechos. Se sabe que ellos obligaban a reescribir los discursos insertados en su obra, con el fin de hacerles expresar lo que el orador hubiera podido o debido decir. Con mayor razón no vimos en ello el túmulo de una asamblea. Los informes estenográficos existían. Hubiera sido contrario a su concepto de la historia darlos como eran. Su objetivo, en efecto, es ejemplar como en Plutarco o, en un sentido y a contrario en Tácito, o analítico como en Tucídides y Polibio. Constituye muy pocas veces o nunca en la realidad del incidente tomado del natural, y aún menos en la del intercambio verbal y de la voz. Pequeña pausa. Ok, consiste muy pocas veces o nunca en la realidad del incidente tomado del natural, y aún menos en la del intercambio verbal y de la voz. Suetonio nos da el equivalente escrito de los bustos veristas de particulares y hombres de Estado, pero esa serie de rasgos de carácter, o de rasgos costumbristas se desprende excepcionalmente de una palabra, nunca de una conversación ni siquiera truncada. Bien es cierto que, de cuando en cuando, una frase histórica, auténtica o no, y a la distancia que nos separa de ello, yo me atrevería a decir que importa muy poco, nos deja oír una voz casi siempre elevada al diapasón del grito, o también unas palabras decisivas, que resumen una situación y quedan grabadas para la posteridad. Tuo quoque, brute, qualis artifex, alea jacta est. Las oímos, por así decirlo, en el vacío, separada de las palabras o de los gritos que precedieron o que siguieron, de las rabiosas interjecciones de los conjurados que se encarnizaban con Julio, del murmullo aterrado de las pobres mujeres y fieles esclavas que rodeaban a Nerón, o de las excitadas palabras de los oficiales y soldados que pasaban el Rubicón con su jefe. El mediocre en la mediocre vida de cómodo de la historia augusta,
El decreto que envía Cómodo a las hegemonias nos conmueve porque hace sentir el enorme impulso de odio de los senadores ante el emperador muerto. Es uno de los pocos casos en que llega hasta nosotros el bramido de una multitud. Hay, afortunadamente, documentos subliterarios. El que acabo de citar es un ejemplo de ello, que no han sufrido la filtración y el montaje inseparables de la literatura. Considerando legales decretos, tal el Senado consulto que castiga. Considerando legales decretos, tal el Senado consulto que castigaba con la muerte la participación en las bacanales y que nos hace experimentar brutalmente el terror de los interesados. Cartas de particulares que nos proporcionan el tono con que un estudiante se disculpa por haber destruido la cuadriga familiar o de un soldado que le pide a su familia que un paquete. Cartas de Cicerón o de Plinio, más conscientes de pertenecer al género epistolar, que nos comunican algo de los intercambios escritos de la buena sociedad. Graffiti que contienen el eco garabateado de las palabras y gritos de la calle. Voces procedentes del pasado, estas algunas casi en estado bruto, y cada una de las cuales nos produce el ligero sobresalto de lo inesperado, pero nada que me permitiese recrear ni con un mínimo de plausibilidad un intercambio de palabras serias, urgentes, sutiles o complejas, una conversación entre Adriano y Trajano, o con Plotina, o con Antino, con su legal severo sobre los asuntos de Judea. Nada o casi nada nos queda de esas reflexiones, de esos cuartos de tono o de esas sonrisas a medias que, sin embargo, lo cambian todo. No pongo más que un ejemplo. Hice que Adriano, hice que Adriano informara, ampliándolo apenas, sobre un incidente que, en pocas palabras, se narra en una crónica. El emperador enfermo parece ser que pidió a un médico que le diera veneno, y éste se suicidó para no tener que negárselo. Ya el novelista añade a este suceso escueto unos cuantos detalles que considera plausibles. La simpatía del emperador hacia el joven médico. Me gustaba aquel espíritu entusiasta y soñador y el fuego sombrío de sus ojos rodeados de ojeras. Los, los subterfugios empleados para convencer a Hermógenes, el médico principal, de que el emperador no espera este último socorro, de que vaya a Roma a pasar el día y deja a su enfermo en manos de un joven sustituto. El examen de candidatos para la cátedra de medicina que yo acababa de fundar en el Odeón me sirvió de pretexto. La conversación en que Adriano termina implorando, insistí, exigí, empleé todos los medios a mi alcance para tratar de conmoverlo o de corromperlo. Será el último hombre a quien yo he suplicado. La respuesta, doble, la respuesta de doble sentido que da el médico. Vencido, me prometió finalmente que iría a buscar la dosis de veneno. Lo estuve esperando en vano hasta la noche. Ya muy tarde me enteré horrorizado de que lo acababan de encontrar muerto en su laboratorio, con un frasquito en la mano. Creo que el tono de este pasaje es poco más o menos acertado. Imaginemos que yo hubiera tratado de poner en directo esas acciones y esas conversaciones. Sé que hubiera caído en la falsedad, en el melodrama o en el pastiche, o en ambos a la vez. Sobre este punto, la literatura popular va y viene entre el calco servil de unas cuantas expresiones antiguas, conocidas de todos, y que es soportable únicamente cuando sus intenciones son burlonas. Hasta ahí, transmitidle, transmitidle estas palabras a Metella, y la ingenuidad campechana de los escenarios en Technicolor. Spartacus, I think that I will have a baby. Me dirán que el Corneille de Sina, la Racine de Britannicus, el Shakespeare de Julio César, salieron bien parados de su trabajo. Con toda seguridad fue debido a su genio, y también, y quizá más, a que no les preocupaba la autenticidad tonal. Yo no había hecho todavía el recuento que precede cuando elegí para hacer hablar a Adriano,
el estilo Togata, Horatio Togata. Por muy diversos que sean y aunque se les nombre comentarios, pensamientos, epístolas, tratados o discursos, las obras más grandes de los prosistas griegos y latinos, que preceden o siguen inmediatamente a Adriano, entran todos poco más o menos dentro de esa categoría del estilo sostenido, medio narrativo, meditativo, pero siempre esencialmente escrito, del que la impresión y la sensación inmediatas están casi por entero excluidas, y en donde todo intercambio verbal se halla proscrito ipso facto. Naturalmente, no se trataba de imitar aquí a César, allí a Séneca y más allá a Marco Aurelio, sino de obtener de ellos un calibre, un ritmo, lo equivalente al rectángulo de tela que después uno coloca a su gusto sobre el modelo desnudo. El estilo Togata permitía que el emperador conservase esa dignidad sin la cual no imaginamos al hombre antiguo, sin razón seguramente y, sin embargo, con un atisbo de realidad, porque, puesto que la dignidad fue hasta el final el ideal del hombre en la antigüedad, César moribundo se arreglaba los pliegues de la toga. Ese estilo me permitía eliminar esos mínima de los que proverbialmente nos ocupa el pretor. La algarabía de los intercambios hablados caía por sí misma. Ya no se trataba de hacerle contar a Adriano su charla con Osroes, como tampoco se le hubiera ocurrido a César poner por escrito una conversación con Vercingetorix. Vercingetorix. Mejor aún, la hora Titogata me autorizaba, más allá de sus contemporáneos y de su nieto adoptivo, a mostrar a un Adriano dirigiéndose a un interlocutor ideal, a ese hombre en sí, que fue la bella quimera de las civilizaciones hasta nuestra época y por tanto hasta nosotros. Pero quien dice discurso dice también monólogo. A ese nivel yo volví a encontrar la voz. Tal vez esta observación sea más valedera para Adriano que para nosotros, puesto que en aquella época un hombre que leía solo y sin duda componía solo, leía o componía en voz alta. Para intentar encontrar esa voz a través de las formas deliberadas del discurso, yo me ayudaba con lo poco, pero muy variado, que aún queda del mismo Adriano. No conservamos más que 3 líneas de las memorias que él dictó o mandó a redactar a un secretario y que no fueron, probablemente, sino un resumen muy oficial de su vida. No obstante, el hombre que confesaba haberse emborrachado siendo joven para hacer mejor su corte, estando en la mesa de Trajano, no era seguramente de los que todo lo encubren con mentiras. El estratega que, en un discurso de saludos a sus tropas, describía con precisión refinada sus evoluciones en un día de maniobras, dejaba traslucir al intelectual por debajo del general en jefe. Yo debía tratar de establecer la síntesis de una serie de firmes decisiones, legales o administrativas, que emanaban del jefe de Estado, y unos versos sueltos y ligeros del gran aficionado que prefería a los poetas más difíciles, pero que, cuando él mismo versifica, parece haberse dado de buena gana la poesía popular de su tiempo. Tenía que utilizar lo mejor posible 3 cartas íntimas, quizá auténticas y que, incluso si no lo son, muestran al menos cómo se pensaba por aquella época en que Adriano se expresaba. Una de ellas, jovial, a su suegra; la otra, desenvuelta, a un cuñado que era al mismo tiempo un secreto enemigo; la tercera, muy noble, a su sucesor. Algunos escritos de contemporáneos suyos que pertenecieron a su círculo parecían también reflejar esa voz. Arriano, si es que se trata verdaderamente de él, al dirigirse a Adriano, en su periplo del Mar Negro, en su periplo del Mar Negro. Da un ejemplo de las alusiones casi tiernas que sus familiares hacen al emperador sobre Antino, ya muerto y deificado. El folclore recogido un poco por todas partes por su secretario Flegón nos restituye los temas, ya que no el tono de unas vagas palabras pronunciadas en la mesa o durante las etapas. La lista de las divisiones administrativas de Antino, cargada de significaciones religiosas y místicas, nos lleva de nuevo a las órdenes de viva voz que daba Adriano para la fundación de esa ciudad. Mas las escasas palabras habladas, incrustadas en la pesada pasta de las crónicas, tal vez me ayudaban todavía más. Algunas réplicas, unas llenas de brusquedad militar,
otras de finura italiana, la breve observación, muy llamativa, del marido que admite que él se hubiera divorciado si hubiera sido un ciudadano particular. Las reflexiones amargas del anciano que, ante el lecho de muerte de su heredero, cita a Virgilio: Tu Marcellus eris purpureos espargan flores, pero rechaza los honores oficiales para el difunto y se aflige sobre todo por sí mismo. Todo esto ha costado ya demasiado dinero al Estado. Yo me había apoyado en un muro yo me había apoyado en un muro ruinoso. La queja irritada de un enfermo. Los médicos me han matado, cuya última divisa, no obstante, fue patientia. Poca cosa, gritos con los que reconstruir un tono o un timbre, como otros reconstituyen con astillas de mármol un busto roto. Y se me dirá que el tono y el timbre no son aquí más que temperamento, comportamiento, rasgos de carácter. Estamos de acuerdo. Si el lenguaje de nuestros personajes es tan importante, es porque los expresa o los delata por entero. No imagino haberlo hecho bien siempre. Un párrafo que gustó a muchos lectores, la descripción casi lírica de los viajes de Grecia y Asia con Antino, hoy me parece una página brillante, un aria que señala lo que yo le he hecho llamar a Adriano la cumbre de sus años de felicidad. Creo todavía que el emperador, creo todavía que el emperador, al evocar sus recuerdos con cierta distancia, pudo verlos así, intensamente coloreados, como un gran fresco de Herculano, estilizados como los bajorrelieves de sus cacerías en los medallones del futuro arco de Constantino. Pero ya no creo que los hubiera contado del todo igual, o, al menos, debo entonces suponer que en ese momento se sumía en una suerte de elegía a la manera de Propercio o de Tíbulo, empleado por decirlo así todos los empleando por decirlo así todos los recursos de la literatura. No le guardo rencor, ni tampoco a mí. Siempre es difícil contar un momento de felicidad. Tuve la ocasión de comprobar, como con ayuda de una piedra de toque, la autenticidad de otro pasaje. Un profesor pide a sus alumnos que tradujesen al griego, me gustaría poder decir, retraducir, la página del emperador, en donde describe el estado de atonia en que le dejó la muerte, en que él le dejó la muerte de Antino. Yo me obligué a hacer lo mismo. Inmediatamente, las adenda, las adenda de un tono más moderno se hicieron tan visibles como el yeso que pega dos fragmentos de estatua. Cito el pasaje, poniendo en bastardilla lo que, decididamente, no pasaba. Seguimos río arriba, pero yo navegué por el Estigia, en los campos de prisioneros, a las orillas del Danubio. Yo había visto antaño a unos miserables recostados contra un muro, golpeándose en la frente, golpeándose en él la frente sin parar, con un movimiento salvaje, insensato y dulce, sin dejar de repetir el mismo nombre. En las cuevas del Coliseo me habían mostrado unos leones que languidecían por haberles quitado al perro con el cual los habían acostumbrado a vivir. Concentré mis pensamientos. Antino había muerto. 7 palabras se negaban a ser escritas en griego, con un movimiento salvaje, insensato y dulce. Lo hubieran sido algo, lo hubieran sido algo más fácilmente en latín, lengua que ya subrayaba las emociones, como lo hace la nuestra. Pero, ¿en qué lengua suponía yo que Adriano, bilingüe, me dictaba sus memorias? Tan pronto en latín, sin duda, como en griego, lo que me ofrecía cierta facilidad de juego. Hay, sin embargo, momentos en que, por inadvertencia, le hice hablar en el francés de mi tiempo, y esas 7 palabras, al releerlas, constituyen uno de esos momentos. El lector preguntará entonces por qué no las mandé a quitar. Porque la impresión, ya que no la expresión, me parece auténtica. Y porque pienso que la inexactitud algo así como y porque pienso de la inexactitud algo así como lo que el emperador pensaba del riesgo, es decir,
Una vez tomadas todas las precauciones, conviene dejarle la parte que le corresponde e incluso gozar del enriquecimiento que puede aportarnos, a condición, claro está, de que esa parte sea lo más pequeña posible. Antes de dejar al emperador, permítaseme protestar de un adjetivo que veo demasiado a menudo unido al título de Memorias de Adriano. En uno de los artículos por lo de demás laudatorios, Memorias apócrifas. Apócrifo no se dice, o, por lo menos, no debería decirse si no es de aquello que es falso y quiere hacerse pasar por verdadero. Las baladas de Ossian escritas por Macpherson eran apócrifas porque él pretendía que eran de Ossian. Hay algo de fraude en esa palabra. Mi observación no encierra irritación ni, a mi parecer, es ociosa. Es adjetivo impropio. Más valdría hablar de memorias imaginarias. Demuestra hasta qué punto la crítica y el público están poco acostumbrados a la reconstrucción entusiasta, a un tiempo minucioso y libre de un momento y de un hombre del pasado. Opus nigrum es polifonía y no monódica. En esta hora abundan las conversaciones, desde los breves intercambios con fines prácticos, pero inevitablemente cargados de un potencial emocional cualquiera, hasta los sinuosos diálogos en que dos interlocutores que están de acuerdo o que lo están solo a medias se pasan y repasan una idea con perfecta confianza o, por el contrario, con dobles y triples fondos de segundas intenciones. La obra no está escrita en primera persona como Memorias de Adriano, es decir, que el mundo no está en ella visto y descrito por un personaje central. De hecho, al igual que muy pronto me di cuenta de que el tono de Memorias de Adriano ganaba en exactitud al pasar por la voz del emperador, enseguida me percaté de que el contraste en Opus Nigrum entre el tono del narrador moderno y el de unos personajes situados en otro siglo no era soportable y que la parte narrada debería hacerlo, en lo posible, en estilo indirecto, tan pronto a través de Zenón o de cualquier otro protagonista o comparsa, como por la voz pública, a la manera de un sordo, casi siempre imbécil susurro coral. La vida reconsiderada por, la vida reconsiderada por Adriano dentro de las perspectivas de la memoria cedía el puesto a la vida experimentada al día, en un registro muy cercano al del lenguaje hablado. A cierto punto, el estilo literario del siglo XVI me ayudaba. Hasta cierto punto, el estilo literario del siglo XVI me ayudaba, por lo que tiene de concreto, de directo, por una especificidad heredada en particular de cierta Edad Media. Pero los intercambios verbales se dan en ella tan escasamente como en la literatura de la antigüedad. Los diálogos latinos de Erasmo no son eminentemente escritos. Los de, los de Aretino son una mina de informaciones sobre los bajos fondos de su tiempo, pero entran dentro del género, abundante en todas las partes. De la tiempo, pero entran dentro del género, abundante en todas partes, de la vida popular más o menos satíricamente descrita. La comedia italiana es abiertamente estilizada. Las palabras, propiamente dichas, referidas por los cronicistas de la época, consisten sobre todo, igual que en los antiguos, no en retazos de conversación, sino en frases, por lo demás inolvidables, como aquella réplica tan bella por inmediata de la mujer del almirante Coligny a su marido que le dejaba 15 días para tomar una decisión peligrosa. Los 15 días ya han pasado, señor. Los 15 días han pasado, marido. Les hace eco, en una situación semejante, por boca de la Il Sonde de Opus Nigrum. El Il Sonde de Opus Nigrum. Lo mismo ocurre con los odiosos chistes del alemán Schopp sobre la ejecución de Bruno.
que yo también tomé para el proceso de Zenón. Solo Shakespeare y, por aquí y por allá, algunos de sus émulos elizabetianos nos dan, aunque una generación después de la fecha en que acababa Opus Nigrum, el tono intenso de los intercambios orales del siglo XVI. Hay al menos en donde cierta retórica no se les viene a añadir. Pero esa retórica apasionada también es propia de la época. Ciertos soliloquios líricos de Lear o de Hamlet, que pertenecen indudablemente al mundo del teatro, no por ello dejan de informarnos sobre el lenguaje de la emoción violentamente experimentada por ciertas almas particularmente fuertes o profundas. Arrojan sobre la humanidad pensante y sensible de aquel final de siglo unas luces que nunca habíamos tenido, hasta ese punto, sobre ninguna época anterior a la nuestra. La fluctuación entre lo escrito y lo hablado es constante en algunas obras del siglo XVI, no en todas. Es cierto, los humanistas, al calcar lo antiguo, destruyeron las rutinas del pensamiento y las expresiones escolásticas, pero para crear otras, oratorias, que a veces han perdurado hasta nosotros. Las obras que leemos aún, no obstante, son muy próximas al modo oral. La lectura de Montaigne nos da a menudo la impresión de participar silenciosamente en una conversación unilateral. Todo el vigor y toda la brusquedad del lenguaje común podemos encontrarlo en Lutero. El intercambio de cartas indignadas entre Agripa de Nettesheim y un honesto cura de Metz, con motivo de un asunto escandaloso de la Inquisición, posee el mismo calor que los atestados orales. Repito, el intercambio de cartas indignadas entre Agripa de Nettesheim y un honesto cura de Metz, con motivo de un asunto escandaloso de la Inquisición, posee el mismo calor que los atestados orales. Y fue a guisa de memorandum estrictamente personal y un estilo más hablado que escrito, como llevó Durero su diario, en donde, en medio de cuentas y menciones de albergues y etapas, estallan sus notas sobre la agonía de su madre, o nos hechiza la mezcla de bosquejos y apuntes de frases, garabateados al despertar luego de una pesadilla. Más allá de las obras íntimas, encontramos las obras secretas, en privado, con su letra invertida. Leonardo redactó unos cuadernos escritos solo para él, y el hecho de que no se publicaran sino accidentalmente y 3 siglos más tarde nos da la impresión de penetrar, indemnes de cualquier interpretación intermediaria, en la interioridad de un hombre genial, que se describe a sí mismo sin testigos. Son cuadernos no literarios, ya que Leonardo es casi, aún más que Zenón, un autodidacta, pero que se elevan, como todo lo que es directamente uno mismo, a la poesía del tono puro. Ciertos informes secretos de los embajadores de Venecia se parecen al ruido susurrado de una voz. Los sucios pliegos en jerga italiana entremezclada con latín escritos por el escriba que anotó las palabras incoherentes de Campellana cuando lo sometieron a tortura, o del soplón que apuntó las palabras intercambiadas en la prisión entre el filósofo y su amigo Fra Pietro Ponzio, parecen aún más literalmente tomadas de lo vivo, gritos arrancados a un hombre que lucha, o eco clandestino de una conversación ya de por sí clandestina, ojeados más o menos distraídamente en su tiempo, o con perspicacia, por unos jueces para ser después enterrados en los archivos judiciales del Reino de Nápoles, hasta su publicación en 1886. Parece como si su horror específico no se hubiera evaporado durante el tiempo en, entre. Supongo que esto está aquí mal puesto, pero dice ente, creo que debería decir entre. Es decir, el tiempo transcurrido, ente, el acontecimiento y nosotros. No utilicé en Opus Nigrum el primero de esos documentos, ya que, para evitar toda sospecha de melodrama, le ahorré a Zenón la tortura. Del segundo, solo saqué el Eamus ad dormiendum y el Cor meum del afectuoso Fra Pietro, que Zenón oye murmurar desde el fondo de su pasado, por otra voz amistosa un cuarto de hora antes de morir.
pero ningún escrito me ha aportado hasta ese punto el choque auditivo de un reventarse los tabiques del tiempo. El hecho de que aún no queden de, el hecho de que aún no quede de la lengua, o mejor dicho, de las lenguas que hablaba Zenón, ya que Adriano es bilingüe, Zenón es políglota, un conocimiento oral que jamás tendremos del latín y el griego del siglo segundo, es debido a ese deslizamiento hacia el lenguaje hablado. Por más que el francés se haya modificado, a menudo para peor, y en el sentido de una corrección estrecha y esforzada entre, pongamos, 1550 y nuestros días, hay todavía innumerables frases de mis personajes que podrían acudirse a los labios tal y como están, a riesgo de crear una impresión, a riesgo de crear una impresión de indebida meticulosidad. Confieso, sin embargo, haber consultado los diccionarios para cada palabra dudosa. Es decir, para cada palabra que yo presentía ha pasado a formar parte de la lengua después del siglo XVI, o, todo lo más, a principios del siglo XVII, apartándolas sin compasión cuando traían consigo unas ideas que mis personajes no habrían tenido bajo esa forma. Casi con el mismo cuidado hice lo posible por evitar toda palabra que no fuera ya de uso común después del siglo XVI, y que tal vez hubiera sentido la tentación de utilizar por amor a lo pintoresco y arcaico, sin más razón psicológica admisible. La novela histórica se descalifica tanto por la palabra detalle trasplantado para dar la impresión de época pasada como por el anacronismo. Pongamos algunos ejemplos. La palabra protestante se emplea de vez en cuando desde principios del siglo XVI, pero fluctúa aún imperceptiblemente entre su sentido actual de miembro de una confesión cristiana y su sentido de participio activo, de hombre que protesta, hallándose en lo sucesivo sobrecargada para el lector de unas significaciones pertenecientes a estadios más recientes del protestantismo. Fue sobre todo en el sentido de facción armada, así como también de la palabra católico, como yo lo empleé en Opus Nigrum, los príncipes protestantes, nuestros católicos. Hugo, Hugonote. Solo tiene sentido, Hugonote. Solo tiene sentido si le ponemos un trasfondo francés. Y los personajes de la novela viven, sobre todo, en tierras del imperio. Además, es casi tan agresivamente arcaica como la palabra estoque, la palabra luteranos, calvinistas, anabaptistas, más delimitadas, son, para el tema que nos ocupa, más útiles. Indican hasta qué punto aquellos grupos se percibían aún como separados, en ocasiones violentamente divergentes, y no como fundidos en un solo bloque visto desde fuera como monolítico. La misma observación vale para rompedores de imágenes, que tan pronto indica a los anabaptistas como a los calvinistas o a ambos al mismo tiempo. Y nos da, sin más, lo que consienten saber sobre unos peligrosos rebeldes el burgués de las grandes ciudades flamencas, miembros de la religión supuestamente reformada. Es apropiado en labios de eclesiásticos o de legistas. Al examinar algunas traducciones de ese libro, me he dado cuenta de que el capitán Henry Maximilian hablaba en ellas de sífilis como un psicólogo del siglo XX, en lugar de aludir a su mal francés de soldado. Aunque la palabra erudita haya figurado en una alegoría latina escrita por un médico de la época, esto no arregla nada puesto que no fue de uso corriente y primero eufemístico hasta mucho más tarde. La palabra bougré también les jugaba una mala pasada a algunos de mis traductores. Unos, púdicamente, podían herético lo que hubiera sido acertado para los siglos XII y, y XIII. Otros lo traducían por pobre diablo, demasiado moderno, aunque la palabra debió deslizarse muy pronto hacia ese sentido. La significación sexual se les escapaba, aunque no obstante, se impone en el habla del siglo XVI y XVII, patriota, que no es de uso corriente hasta el siglo XVIII. Hubiera sido absurdo en 1550, en labios del pueblo, pero se encuentra con bastante frecuencia en las crónicas de disturbios en los Países Bajos.
La burguesía ilustrada de aquellas provincias, en su lucha contra el amo hereditario, procedente de España, la extraía, en efecto, acomodando la palabra a su manera y con al menos 2 siglos de anticipación de sus lecturas griegas y latinas. Estaba en su lugar en el lenguaje culto del prior de los franciscanos, mi sobrino M. de Wichtem, un patriota. El adjetivo Belgique es otra de las palabras que me creó algunos problemas. Ciertos lectores, no muy al corriente de la historia de la lengua, creían que nació en 1830, cuando esa es la fecha en que, por el contrario, murió, siendo reemplazado por el adjetivo belga, y reencarnando algo torpemente en un nombre propio de nación entonces recién nacida. Algunas palabras ya caducadas pueden servir, a la manera de un clavo, para afianzar una fecha, y su empleo resulta entonces legítimo. Cuando Zenón sale de su meditación sobre el tiempo y el espacio y se acuerda de que en ese momento está acostado en un rincón del suelo, Belgique, ese adjetivo lo devuelve al siglo XVI. El hombre antiguo, por lo menos cuando pertenece a la ínfima minoría de mentes cultas que nos oculta a los demás, tiende por principio a racionalizar lo irracional, a pasar de lo particular y concreto a lo general y esencial, con algunas excepciones, naturalmente. En la historia, ya lo hemos dicho, Suetonio en el arte, los escultores de bustos romanos, también también con algunas excepciones. Voy a releer esto último. Entonces, con algunas excepciones, naturalmente, en la historia, ya lo hemos dicho, Suetonio, en el arte, los escultores de bustos romanos. También con algunas excepciones, las grandes mentes del siglo XVI individualizan y particularizan. Basta para persuadirnos de ello comparar una anécdota de Plutarco con la misma anécdota repetida por Montaigne. La lengua de Opus Nigrum debería tener en cuenta, casi en cada línea, esa especificidad. El vocabulario del XVI, por suerte, es lo bastante parecido al nuestro para que tal palabra que designa tal objeto no cause sino escasas veces al lector moderno un sobresalto semántico. Si yo hubiese querido pormenorizar cada incidente de la vida de Adriano, hubiera tenido que evitar prudentemente la palabra triclinium, la palabra cuadriga, la palabra silla curula, con objeto de soslayar toda pedantería, pero sobre todo para dejar a lo antiguo su aspecto de espacio despejado. Falso seguramente, pero, sin embargo, verdadero en parte, si pensamos que el Próximo Oriente e incluso Italia siempre tendieron a una gran sencillez en su modo de vida, incluso en el fasto. En Opus Nigrum, por el contrario, cada palabra que envolvía un objeto y el objeto mismo no son a menudo lo bastante familiares. Porque, ¿por cuánto tiempo aún? Para poder convertirse, cuando la meditación de Zenón lo exigía, en súbitamente insólitos. Condición que un objeto o una palabra perteneciente a una civilización demasiado alejada de la nuestra no puede cumplir. Como en los pintores renacentistas de la Escuela del Norte, en cuyos cuadros los objetos forman un todo con el personaje representado y, en ocasiones, ganándole por la mano, adquieren una suerte de vida inquietante, los objetos y por consiguiente las palabras que los designan. Se convertían en la expresión de cierta relación o en la señal de cierta servidumbre. Así, por ejemplo, elegidos entre centenares de objetos, el cuenco de sopa que Zenón toma en el refractorio del convento, tras una noche de insomnio a la cabecera del prior, la hoja del cuchillo, de menos de 2 pulgadas, que le abrirá la puerta de la muerte, o su camisa del día anterior con la que tapa al intersticio entre la puerta y el suelo de su prisión, para que ese guardián no vea la sangre correr por el pasillo. Cada palabra concreta se convertía en parte del condicionamiento de los personajes, ese condicionamiento que la mayoría soportan de forma pasiva, y del que algunos, como el mismo Zenón, tratan de librarse y cierto modo lo consiguen, aun al precio de sus vidas.
Lo que ha sido de las palabras que designan los hechos y las cosas debe decirse también de las palabras que expresan a los individuos. En Memorias de Adriano, aunque el libro estuviera escrito en estilo polifónico, era por lo demás una buena razón para que no lo estuviese. No captaríamos casi la diferencia específica entre el lenguaje de Arriano, de Atiano, de Chabrias o del mismo Adriano. Las variaciones serían de temperamento. El tono de Trajano debió de ser tan pronto más jovial como más cortante que el de Adriano. Las adhesiones intelectuales, estoicismo en uno, pitagorismo en otro, pirronismo en un tercero, se percibirían todo lo más como discretos matices. En conjunto, esas grandes mentes pertenecen a una civilización inmóvil. A su nivel por lo menos, y hablan aproximadamente la misma lengua. Ay. Las diferencias tonales de los personajes de Opus Nigrum forman una serie de ángulos entrantes y salientes, quizás ciertamente porque el tiempo no limó hasta el mismo punto sus conflictos de opiniones, cuyos efectos aún nos conciernen, pero sobre todo porque 16 siglos de raciocinios a menudo mal hechos, o que no deberían haberse hecho, dejaron en los espíritus unos surcos indelebles. El mundo antiguo no per- nos per- el mundo antiguo nos pertenece, con razón o sin ella, menos cicatrizado. Los tres eclesiásticos de que habla Opus Nigrum no hablan la misma lengua, ni ninguno de los tres sabe del todo, o, al menos, no emplea del todo, la de Zenón. El filósofo y canónigo parecen conversar, pero casi siempre las palabras del primero penetra completamente en el hombre de la iglesia, juicioso a su manera. Sin embargo, ni nada llega ni nada llega a esta mente legalista y teológica de la experiencia de los frailes infieles a quienes, no obstante, juzga. Podrían igualmente haber vivido en otros tiempos y en otro mundo. El tono impersonal del obispo es, sin más, el de las escuelas de la época. No nos enseñan nada sobre el hombre. El lenguaje tan espontáneo del prior se da por lo menos en tres registros: el del antiguo hombre de Estado bien informado sobre los asuntos públicos, el del director espiritual y el del superior estricto y austero, y el del hombre de oración. Es por legítima prudencia en la que entra la desconfianza que inspira a la Iglesia a quien el prior representa, mezclada con la ternura que le hace sentir lo que el prior es, por lo que Zenón finge a veces no entender las conmovedoras confidencias de éste. Pero es verdad, sin duda, que no capta el canto profundo de la caridad, al menos en un principio, en las palabras de su piadoso protector. El prior, por el contrario, penetra muy bien en el espíritu de su interlocutor, más de lo que éste imagina, pero interpone voluntariamente entre los pensamientos demasiado atrevidos de su amigo y los suyos una zona de silencio. No insinuéis lo que no quiero oír. El capitán Henry Maximilien, espíritu abierto, avesado a ciertas disciplinas humanistas y unido a Zenón por unos recuerdos comunes de infancia, oye las palabras pronunciadas por el filósofo. Llegado a cierto punto, ya no las sigue. Los príncipes y los mercaderes se limitan a su vocabulario profesional de mercaderes y de príncipes. La lengua de Zenón está hecha de formaciones sucesivas. La más antigua es el flamenco de la calle, de los salones, de las relaciones casi clandestinas con los obreros, que salen a la superficie durante los últimos años que pasó en Brujas. El francés que hablan los suyos es ya una lengua culta. Es también la de sus obras y de sus conversaciones con el capitán y el prior de los franciscanos. Pero el alemán, el italiano, el español e incluso el árabe de sus años errantes le disputan el puesto. El latín de su educación escolástica le sube continuamente a los labios, si bien piensa en sus diferentes lenguas herramienta. Razona el latín, al menos con ayuda de datos lógicos que le vienen de esa lengua. Es lo que me impulsó a introducir por aquí y por allá, como otros tantos jalones, un poco de ese latín sin relación con el de los humanistas. La lengua científica, con sus metáforas matemáticas,
tal como se formará en el siglo XVII, no es aún la suya. Evidentemente, la lengua de la experimentación, a cuyo campo pertenece, es asimismo la de los artesanos con quienes trabaja, o a la de los enfermos a quienes cuida. Alemana de Lübeck, flamenca en Brujas. En la cárcel, una de sus distracciones consistirá en elaborar para sí un lenguaje ideal, libre de toda coacción que no sea lógica. En el capítulo titulado El abismo, cuando él se encuentra al borde de lo informulado y lo inefable, las palabras y hasta los conceptos callan. Los estados de conciencia son traducidos por las metáforas del lenguaje alquímico, en el que flotan todos los mitos recurrentes de la humanidad. Creo no haberme ace- creo que creo no haberme acercado a esa espontaneidad del lenguaje al ras del pensamiento o de la palabra hasta el final de la primera parte de la obra. Las 100 primeras páginas son unas pocas excepciones, de las cuales la más notable quizás sea el día que pasa Zenón en el bosque de Howtwist. Conservan el tono de la crónica. Las conversaciones no son no muy abundantes, consisten en lo que el autor presume hubieran dicho. En aquella circunstancia sus personajes no salen aún por sí mismas de sus labios. El relato de la fiesta de el relato de la fiesta en Dranoutre, enturbiada por la llegada de los obreros tejedores, está compuesta a la manera de un contrapunto, y cada voz participa en él solo en la parte en la que le corresponde, demasiado medida para ser algo distinto a una especie de muestra sonora. La conversación entre Zenón y Wiwine está escrita en tono de balada, pero me es difícil ver si es debido al hecho de haberme contentado con esa forma estilizada y ese nivel casi superficial, o si la misma niña no hubiera podido hablar de otra manera. E incluso el mismo Zenón, que, en suma, se presta a un juego. En todo caso, la total libertad del lenguaje no me parece darse hasta el momento en que Zenón, maduro y ya envejecido, se encuentra en Innsbruck con su amigo Henry Maximilian. A partir de esa fecha y hasta el final del libro, tuve la impresión de hallarme un poco más lejos de la reconstrucción de la vida en el siglo XVI y un poco más cerca de la vida en el siglo XVI. Ejemplos de lenguaje hablado que no han pasado por ningún arreglo literario. A ver. Ejemplos de lenguaje hablado que no han pasado por ningún arreglo literario. Atestados del proceso de Campanella, 1597-1601. Número 1. Informe de un espía. Un tal Francesco Tartaglia, arrestado durante 12 días en el Castel Nuovo de Nápoles por orden del consejero real, don Giovanni Sánchez de Luna, oyó hablar varias veces a fra Tommaso Campanella y a fra Pietro Ponzio. En particular, en aquella noche del 14 de abril, Tartaglia y otros dos guardianes de la cárcel, Martínez y Onofrio, oyeron lo que sigue. Fra Prieto oyó 4 veces a fra Tommaso, que decía: Fra Prieto. Oh, fra Tommaso, fra Tommaso, fra Tommaso. Oh, Tommaso, ¿no me oyes, dulce amigo? Fra Tommaso. Buenas noches, fra Prieto. Oh, corazón mío, ¿cómo estás? Ten valor porque mañana vendrá el mensajero y nos entenderemos de algo. Fra Tommaso. Oh, fra Prieto, ¿por qué no te arreglas para abrir esa puerta y dormiríamos juntos y sentiríamos gran gozo? Fra Prieto. Ojalá quiera Dios que yo le pueda entregar a los guardianes 10 ducados y a ti, dulce amigo, 10 besos por hora. He difundido tus sonetos por todo Nápoles y me los sé todos de memoria, y no hay nada que yo desee tanto como leer algo tuyo. Fra Tommaso. Se lo daré al mensajero. Fra Prieto. Sí, corazón mío, pero hazme el favor de darme primero uno para mí y para Ferrante, mi hermano, y luego haz los de los mensajeros, y luego haz los del mensajero. Fra Tommaso. Ve a descansar. Buenas noches. Firmado Tartagli. De otra mano. Fra Tommaso. ¿Qué noticias tienes de tu hermanito y de tu padrino? Fra Prieto.
Los habrían puesto con los laicos, con Giuseppe Grillo y con Francesco Antonio Olivieri. Fra Tommaso, tu hermano está ahí. Fra Prieto, Frante está con la chiquillería de los laicos. Fra Tommaso, oh, qué lástima. ¿Quién sabe qué será de ese pobre pequeño Francesco Antonio de Oliveiro? Fra Prieto, ves ahora, has escrito mucho hoy. Fra Tommaso, sí, mucho. Fra Prieto, Martínez no está en el castillo y el capitán ha mandado llamar a Onofrio. Podemos hablar. Fra Tommaso, tú no conoces a los españoles. Fra Prieto, los conozco y también sus crímenes. Fra Tommaso, ¿sabes si Tomás Azarus está en libertad? Fra Prieto, no sé nada. Pregúntaselo a alguien del piso de arriba. Fra Tommaso, imposible, Fra Prieto. Trataré mañana de enviarle un papel con lo que no puedo decirte. Oigo a alguien. Fra Prieto, que Dios nos libre de ellos. Habla en latín. Son los ignorantes que no lo entienden. Y ambos callaron un momento. Fra Prieto, no hay nadie. No irían sin una antorcha. Fra Tommaso, tienes luz. Fra Prieto, no, nada. Fra Tommaso, veo luz. Vamos a dormir. Fra Prieto, vamos a dormir. Segundo, minutos de la sesión de tortura de la que fue sometido Campanella. A. 18 de julio de 1600. El acusado. Me siento muy mal. Le anuncian que van a torturarlo más. Él mismo. No lo hagáis. ¿Qué queréis de mí? Estoy muerto. Le dicen, le dicen que porque no responde a las preguntas. Él mismo. No puedo. Ay, ay, ay. Follones, me duele todo el cuerpo. Hermano, bajadme. No tenéis compasión. Le anuncian que van a probar con otra nueva tortura con la cuerda. Él mismo. Sí, sí, probad, hermano. Me han agotado. Le preguntan por qué no dice la verdad. Él mismo. No puedo más, hermano, me orino, y se pone a orinar. Después se calla, luego dice. Él mismo. Me estoy cagando en las calzas, luego se calla, le piden que hable. Él mismo. No puedo, le dicen que pida gracias a los señores jueces. Él mismo. Dejadme cagar, me muero por Dios. Le preguntan si su cena era buena. Él mismo. No puedo más. Le preguntan cómo se llama el comisario de Santo Oficio que lo detuvo. Él mismo. Déjame dormir, hermano Tomás. Le preguntan quién es el hermano Tomás. Él mismo. El hermano Tomás soy yo. Lo bajan y lo vuelven a llevar al calabozo. B. Sesión de los días 4 y 5 de julio de 1601, en presencia de dos obispos y de un pronto notario apostólico. Le anuncian que van a tratarlo con crueldad si continúa haciéndose el loco. Él contesta. El acusado. 10 caballos blancos. Siguen varias respuestas impertinentes, lo atan al potro. Él mismo. Atadme bien. Ya ves que me estáis lisiando. Ay, Dios mío. Le dicen que sea razonable. Él mismo. Yo no he hecho nada, dejadme. Soy un santo. Santo sum miserere. Ay, Dios mío, estoy muerto, corazón mío, muerto, como aprietan mis manos. Oh, yo no he hecho nada, escuchadme. Y continuó gritando, sin parar de decir. Él mismo, ay. Y padece su tormento diciendo, él mismo, ay, ¿dónde están los soldados que me ayudaban? Venid, yo me muero, ayudadme, me estoy cagando. Le dicen que no haga el loco. El mismo, dejadme, no me matéis, os daré 15 carlines, yo no he hecho nada. Le dicen que no haga el loco, y mientras le ataban los pies decía, el mismo, oh, me están matando. Y al oír las trompetas de los navíos que se oían por el puerto de Castelnovo, dijo, el mismo, que suenen, me han matado. Le dijeron que no simulase, y él permaneció taciturno, con la cabeza agachada sobre el pecho durante una hora. Le propusieron bajarle de allí si consentía en hablar, pero él dijo únicamente, él mismo, no, me estoy orinando. Y quiso bajar, y lo bajaron, y dijo, él mismo, quiero cagar. Y lo llevaron al lugar donde se hacían las necesidades. Y después volvieron a interrogarles los señores jueces, y él dijo, él mismo, yo me llamo hermano Tomás Campanella. Le preguntan dónde nació y la edad que tiene. No contesta nada. Los señores jueces ordenan que se le ponga de nuevo en el potro. Lo sientan y arreglan encima. Él dice, él mismo, me estáis matando, oh. Le ordenan que responda y que no se duerma. Él dice, él mismo,
Siéntate, siéntate, el asiento, cállate, cállate. Le preguntan dónde nació y su nombre, y él dice, el mismo, ayudadme, y se calla. Le dicen que deje hacer el loco, y él calla, y agacha la cabeza y dice, el mismo, ay, ay. Y una vez pasada la primera hora de la noche, volvieron a preguntarle dónde nació y qué edad tenía, y él dijo a los señores jueces, el mismo, no hagáis eso, soy vuestro hermano, y se calló. Y al decirle que no hiciera el loco, dijo, él mismo, dadme de beber. Y cuando le dieron de beber, se puso a gritar, él mismo, ayudadme, ayudadme, oh alegría. Y pasó la segunda hora de la noche, y le dijeron que no hiciera el loco, y él dijo, él mismo, no me mates, hermano. Y al preguntarle si era sacerdote o laico, respondió muchas impertinencias y dijo, él mismo, soy dominico, digo misa, y enumeró a varios miembros de su familia y pidió de beber. Y dio de beber. Ah, él mismo, dadme vino, y le dieron vino, y él dijo, él mismo, oh, me duele por todas partes. Y no dijo nada más en toda la noche, pero perseveró mientras las velas permanecían encendidas. Y cuando llegó el día, abrieron las ventanas y apagaron las velas. Y él seguía callado, callando. Y le dijeron que no hiciera el loco. Y él dijo, él mismo, me muero, me muero. Y le preguntaron por qué lo habían detenido. Y él dijo, él mismo, estoy muerto, no puedo más, Dios mío. Y le dijeron que no hiciese el loco. Y él dijo, él mismo, me muero. Los señores jueces dijeron que se interrumpiese el tormento y que le hicieran sentar, lo cual fue hecho, y al sentarse dijo que quería orinar y lo llevaron al sitio donde se hacen las necesidades, junto a la cámara de tortura. Y llegó la tercera hora y quisieron ponerlo otra vez en el potro, y él dijo, él mismo, esperad, hermanos. Y una vez en el potro, ya no dijo nada y seguía allí, sufriendo tranquilo y taciturno. Luego pidió que le levantaran un poco los pies, que le dolían mucho, que lo hicieran y se quedó tranquilo. Y los señores jueces le preguntaron si quería dormir, y él dijo, él mismo, sí. Y le dijeron que y si le dijeron que se hablaba le dejarían dormir a gusto, y él no dijo nada. Confrontación con otro acusado. Y después se permitieron bajar para comer y beber y para ir a las letrinas, lo que le llevó una hora, y volvieron a ponerlo en el potro, y él dijo, él mismo, ¿qué queréis de mí? Y parecía no sentir ya el dolor, y no decía nada. Y los señores jueces, al ver que pedía de comer unos huevos, mandaron a que le diesen 3 en un plato, y cuando le preguntaron si quería beber, dijo que sí, y le dieron vino. Y los señores jueces dijeron que le darían más si hablaba, y le anunciaron que iban a darle tormento de nuevo, y él dijo, él mismo, dejadme. Y le preguntaron por qué se preocupaba tanto de su cuerpo, y él respondió, él mismo, el alma es inmortal. Y repetía continuamente, él mismo, me muero, me muero. Y los señores jueces ordenaron que lo bajasen, lo arreglaran y volvieron a vestirlo, y que lo llevaran otra vez al calabozo, y el tormento había durado 36 horas. Firmado, Johannes Calimus Pretiotus, notario en procesos eclesiásticos y acta del tribunal de arzobispal de Nápoles. Y un corchete encargado de acompañar al prisionero y entregarlo a los carceleros del castillo en el momento en que cruzaban la sala real y lo oyó decir, él mismo, pensaban que iba a ser yo tan gili como para hablar. Atestados 345, 402, 404, 395. Luigi Amabel Fra Tommaso Campanella, Nápoles, 1882.